Dante pasó 40 años arreglando relojes, sin notar que el suyo también se estaba acabando. No fue una idea filosófica, no fue una frase bonita, fue algo más incómodo. Lo sintió en el cuerpo, en la muñeca, en la espalda, en los ojos cansados que aquella mañana tardaron más de lo normal en enfocar un tornillo diminuto. Había hombres que sabían construir casas, otros sabían levantar negocios. Dante sabía devolver segundos. Podía escuchar un mecanismo fallando antes de abrir la tapa. Podía tocar un reloj cerrado y entender si algo estaba fuera de lugar. Sabía cuándo una rueda estaba gastada. Sabía cuándo una aguja estaba mal alineada. Sabía cuándo el tiempo de otro todavía podía salvarse, pero nunca aprendió a mirar el suyo. Aquella mañana, el taller olía a aceite fino, metal viejo y polvo quieto. El mismo olor de siempre. El mismo silencio roto por docenas de tic-tacs diferentes. En la pared había relojes antiguos. Sobre la repisa, 3 despertadores esperando turno. En la mesa, un reloj de bolsillo abierto, como un pequeño corazón mecánico. La ventana seguía sucia. Dante la miró un segundo. Llevaba meses diciendo que un día la limpiaría. Meses, quizá años. Ya no estaba seguro. Se colocó la lupa en el ojo derecho y volvió al mecanismo. Sus dedos aún eran firmes, pero aquella mañana tuvo un pequeño fallo. La pinza resbaló, el tornillo cayó, golpeó la madera, rodó, desapareció. Dante soltó aire por la nariz. No insultó, solo cerró los ojos. Se quedó quieto, escuchando cómo el tornillo diminuto seguía girando en algún rincón invisible. Antes eso no ocurría. Antes su pulso no fallaba. Se inclinó despacio, buscando en el suelo. La rodilla derecha protestó. Un dolor seco, viejo, persistente. Encontró el tornillo debajo de una caja metálica. Al levantarse, apoyó una mano en la mesa y por primera vez en mucho tiempo sintió cansancio antes del mediodía. No dijo nada. Volvió a sentarse. Volvió al reloj, porque así había vivido siempre. Algo duele. Uno sigue. Algo falta. Uno sigue. Algo se rompe. Uno sigue. Afuera pasó un autobús. El vidrio vibró levemente. Una motocicleta frenó en seco. Un vendedor gritó algo en la calle. Dante apenas miró. El mundo de afuera siempre había sido demasiado desordenado. Dentro del reloj, todo obedecía. Cada rueda tenía función. Cada resorte aceptaba ley. Cada pieza sabía exactamente dónde debía estar. Eso le gustaba, porque afuera nadie parecía saberlo. A los 20 años, cuando entró al taller de don Bernardo, aprendió esa tranquilidad. El viejo maestro hablaba poco. Tenía dedos largos, voz áspera y una paciencia dura. La primera semana le puso frente a un reloj abierto y dijo: si quieres entender el tiempo, primero aprende a no temblar. Dante tembló durante meses, rompiendo piezas, perdiendo tornillos, respirando mal. Una tarde, por querer terminar rápido, cerró mal una tapa antigua, forzó el metal, la partió. El dueño volvió gritando. Don Bernardo no lo defendió. Esperó a que el hombre saliera y después dijo: la prisa siempre cobra doble. Dante nunca olvidó eso. Tal vez por eso, después vivió tan despacio que terminó dejando pasar demasiado. A las 11:04, el reloj de bolsillo estuvo listo. Plata antigua. Mecanismo
limpio, preciso. Lo cerró con el pulgar. Escuchó el sonido correcto, ese pequeño clic exacto que confirmaba que todo estaba en orden. Lo dejó sobre el mostrador. Tomó el papel, escribió el precio. Su letra seguía siendo pequeña, ordenada, igual que hace décadas. Entonces sonó el teléfono, miró la pantalla. Valentina, su hija. No respondió enseguida. La llamada siguió vibrando. 3 segundos. 4. 5. Tomó aire. Contestó. Hola. Del otro lado, silencio breve. Luego la voz de ella. Papá, te olvidaste. Dante frunció el ceño. No respondió. Miró el calendario pequeño pegado junto al cajón. Martes 24. No se lo vio. Marcado en azul. Control médico. 11:30. Se quedó quieto. Completamente quieto. Había olvidado la cita. Otra vez. Todavía llegas y sales ahora, dijo Valentina. Dante miró el reloj de pared. 11:06. Miró el reloj del cliente. Miró la mesa. Miró la lupa. Todo seguía en orden, menos él. Estoy trabajando, respondió. Y apenas dijo eso, supo que sonaba igual que demasiadas veces antes. Del otro lado, ella no discutió, solo dijo, papá, una vez más no pasa nada. Pero algún día sí. La llamada terminó. Dante dejó el teléfono boca abajo. No volvió al reloj enseguida. Se quedó sentado, escuchando el taller. Por primera vez en años, escuchando cada tic-tac, como si todos dijeran lo mismo. No era ruido, era aviso. Miró sus manos, las mismas manos que habían salvado miles de relojes. Manos precisas, firmes, útiles, pero vacías de muchas cosas, demasiadas. Entonces tomó el reloj terminado, lo sostuvo en la palma, sintió su vibración mínima, su vida exacta, y pensó algo que nunca antes había pensado así. Me había pasado 40 años devolviendo tiempo ajeno mientras el suyo salía por debajo de la puerta sin pedir permiso. Y por primera vez, esa idea no sonó elegante, sonó tarde. El reloj llegó un miércoles a las 2:07 de la tarde. Dante estaba ajustando la corona de un reloj moderno cuando escuchó el sonido de pasos lentos entrando en el taller. No levantó la vista enseguida. Terminó el movimiento exacto. Guardó la herramienta. Entonces miró. El hombre que esperaba frente al mostrador tenía más años que él, 75, tal vez 80. La espalda ligeramente inclinada, pero no vencida. La clase de postura que no parece cansancio, sino costumbre de décadas. Traía algo envuelto en un pañuelo gris. Lo sostuvo con ambas manos, con cuidado, como quien transporta algo que no se reemplaza. Lo colocó sobre la madera, despacio, y dijo, era de mi padre. Pausa breve. Luego añadió, ¿y del padre de mi padre? Dante no respondió de inmediato. Apartó el pañuelo. La caja era de bronce antiguo, tallada, pesada, con un desgaste noble en las esquinas. No deterioro, historia. Reconoció el estilo enseguida, finales del siglo XIX, tal vez principios del XX. Una pieza seria, hecha para durar más que quien la compró. Dejó de funcionar hace 3 meses, dijo el hombre. Mi nieto cumple 15 años en abril. Quiero dárselo funcionando. Dante asintió. Tomó el reloj. Lo sintió primero por peso, después por temperatura. Metal frío. Viejo.
Abrió la tapa. El clic fue débil. Algo ya estaba vencido adentro. Lo llevó a la mesa, se sentó, encendió la lámpara, colocó la lupa en el ojo y abrió el mecanismo. El daño apareció enseguida. No era suciedad, no era descuido, era tiempo puro, tiempo acumulado durante demasiados años. Había piezas fusionadas, no por óxido severo, por presión, por décadas de fricción mínima, repitiéndose miles de veces hasta dejar marca irreversible. El áncora estaba partida, no doblada, no desplazada, partida. Una fractura limpia, exacta, como si el metal hubiera resistido todo lo que podía resistir y un día simplemente hubiera decidido no más. Dante quedó quieto, mirando. Buscó la marca del fabricante. Allí estaba, Suiza, una firma antigua, desaparecida hacía décadas. Recordó haber leído algo. 1962. Sí, la fábrica cerró en 1962. Eso significaba una cosa: la pieza original ya no existía. Pasó la tarde buscando, primero en sus catálogos, luego en cajas antiguas, luego en contactos guardados durante 40 años, nombres escritos a mano, números de hombres que sabían conseguir lo que otros consideraban imposible. Llamó a 2, mandó fotos a otro, esperó respuestas. Nada, nadie tenía esa pieza, no porque fuera valiosa, porque había dejado de existir antes incluso de que él naciera. A las 5:12 volvió a sentarse. Miró otra vez el mecanismo abierto. Pensó en fabricar el repuesto. Ya lo había hecho antes. En casos difíciles, no imposibles, fue al fondo del taller. Sacó una barra fina de metal. Encendió el torno pequeño. La máquina vibró suave. Tomó medidas, milímetros, décimas, respiración controlada. Empezó. La primera pieza salió mal. Apenas una diferencia mínima, invisible para cualquiera, fatal para un reloj así. La dejó a un lado, hizo otra, más lenta, más precisa, pero al tomarla con pinzas, notó algo, un temblor, pequeño, casi ridículo, pero real. Detuvo la mano, esperó, intentó otra vez. El temblor volvió. No era grande, ni constante, solo suficiente para recordar algo que él ya sabía y evitaba nombrar. Sus manos ya no eran las mismas de antes. Trabajó 1 hora más. La segunda pieza quedó cerca, muy cerca, pero no exacta. En relojería, cerca todavía significa fracaso. La dejó sobre la mesa. Se quitó la lupa, frotó los ojos. Ese cansancio específico apareció. No sueño, no agotamiento físico, fatiga de foco, como si la vista también hubiera pasado demasiados años haciendo esfuerzos diminutos. Y entonces ocurrió, como cada hora, pero esa tarde sonó distinto. Los relojes del taller marcaron juntos sus diferentes voces. El alemán de pared dejó caer su carillón metálico. El despertador electrónico soltó un bip seco. El reloj de caja del rincón respondió con un golpe grave, uno después de otro, nunca exactos, nunca iguales, pero inevitables. Dante llevaba 40 años escuchando eso, miles de veces, sin pensar, como quien ya no oye el sonido de la propia casa. Pero esa tarde, cada sonido pareció decir algo, no palabras, algo más incómodo, más claro, como si todos repitieran una sola verdad.
Hay cosas que no vuelven. Puedes fabricar metal, puedes copiar forma, puedes imitar peso, pero no puedes fabricar los 100 años vividos por una pieza original. No puedes devolver la historia microscópica que quedó en el desgaste exacto de cada borde. No puedes reproducir todo lo que pasó mientras ese reloj seguía funcionando en el bolsillo de 3 generaciones. No puedes fabricar lo que significó para un padre entregarlo, ni para un hijo guardarlo, ni para un abuelo querer verlo vivo una vez más, porque no siempre es la pieza lo que se rompe. A veces es el tiempo el que termina su trabajo, y el tiempo, cuando termina algo, no negocia. Dante tomó la pieza imperfecta, la sostuvo frente a la luz y entendió algo que dolió más que el temblor. Durante años creyó que paciencia y técnica podían salvar cualquier mecanismo, pero había llegado el momento en que incluso él debía aceptar que algunas derrotas no vienen por falta de oficio, vienen porque el tiempo simplemente cobra, y cobra exacto. Dante cerró el taller a las 8:09, más tarde de lo habitual. La persiana metálica bajó despacio. El sonido resonó como siempre, pero esa noche pareció más largo. Volvió hacia la mesa. No encendió todas las luces, solo dejó la lámpara principal, ese círculo amarillo pequeño que durante 40 años había sido suficiente para seguir trabajando cuando el resto del mundo ya se detenía. El reloj antiguo seguía abierto. La pieza nueva, todavía imperfecta, descansaba al lado. El hombre volvería, quizá mañana, quizá pasado, esperando una respuesta que Dante aún no tenía. No se sentó enseguida. Miró el taller entero, las herramientas, las pinzas, los cajones, los relojes en fila. Todo seguía exactamente donde debía estar, como si el orden pudiera impedir que algo importante faltara. Entonces vio la caja en la estantería superior, una caja de zapatos vieja, cubierta de polvo. Llevaba años allí, tal vez demasiados. Había llegado en una mudanza pequeña cuando reorganizó el fondo del taller. Nunca volvió a abrirla, porque siempre había algo más urgente, un cliente esperando, una entrega, una reparación, una excusa. La bajó, la puso sobre la mesa, quitó la tapa. Dentro había objetos pequeños, silenciosos, una hoja doblada, un dibujo infantil, una casa torcida, un sol exageradamente grande, una figura masculina hecha con líneas rectas, otra más pequeña al lado, detrás, con letra infantil, papá en el trabajo. Dante no recordó cuándo recibió eso. Debió guardarlo rápido, sin pensar, como se guarda algo que uno cree que podrá mirar después. Debajo del dibujo había una pulsera de cuentas, colores desordenados: azul, verde, rojo, mal cerrada, hecha por manos pequeñas. Y una fotografía. La tomó. Una fiesta, globos, mesa, pastel, niños alrededor, Valentina al centro, sonriendo. Debía tener 7 años, quizá 8. Dante miró la imagen durante varios segundos. No recordaba ese cumpleaños. No recordaba si llegó tarde. No recordaba si siquiera estuvo al principio. Solo reconocía su propia cara
al fondo de la foto, difusa, como si hubiera entrado cuando casi todo terminaba. Debajo de la foto apareció un muñeco pequeño, plástico gastado, la pintura borrada en ciertos bordes. Lo tomó y entonces sí recordó. Valentina dormía con eso durante una temporada. Lo llevaba en el coche, en la escuela, en viajes cortos. Lo sostenía fuerte cuando tenía miedo. Dante giró el muñeco entre los dedos. Las zonas sin pintura mostraban dónde una niña había apretado más veces, dónde había necesitado compañía. Y él no estaba allí, estaba aquí, en este mismo taller, con otra lupa, con otro reloj abierto, con otro cliente esperando. La pregunta apareció sola, sin dramatismo, sin poesía, fría, exacta. ¿De qué sirve que un reloj marque perfecto si tu vida siempre llega tarde a lo que importa? No apartó la mirada del muñeco, sintió algo extraño. No culpa inmediata, algo más lento, más pesado, como si de pronto muchos años dispersos hubieran encontrado una sola dirección. Pensó en Valentina adulta, en su voz del domingo, siempre igual. Calma, educada, ajustada. ¿Cómo estás, papá? Bien. Mucho trabajo esta semana, como siempre. Nunca sonaba agresiva, eso era peor. Sonaba aprendida, como una frase repetida hasta perder intención, como quien ya no espera que algo cambie. Dante había confundido eso con comprensión. Tal vez era resignación. Miró otra vez la foto, los globos, el pastel. La niña sonriendo. Pensó en cuántas veces le había creído estar haciendo lo correcto. Trabajar, cumplir, mantener orden, pagar todo, resolver lo urgente. Siempre lo urgente, siempre lo inmediato. Como si la vida real pudiera esperar turno, igual que un reloj sobre el mostrador. Pero no espera, nunca esperó. Miró el reloj antiguo abierto, la pieza inexistente, la fractura limpia, y entendió algo brutal. Había mecanismos que ya no aceptaban reemplazo, no por falta de técnica, por falta de tiempo original. Lo mismo ocurría afuera del metal, los años en que Valentina creció, las tardes perdidas, las conversaciones cortadas, las llegadas tardías. Eso tampoco existía en catálogo. Ningún proveedor antiguo podía traerlo de vuelta. Ninguna precisión manual fabricaba otra infancia. Ningún oficio devolvía una primera vez perdida. Volvió a guardar el muñeco, despacio. Luego la foto, luego el dibujo. Cerró la caja, pero no la devolvió a la estantería. La dejó junto a la lámpara, como si por fin mereciera ocupar espacio visible. Se sentó, no trabajó, no tocó herramientas, solo escuchó. Los relojes seguían hablando alrededor. Tic, tac, tic, tac. Durante 40 años, ese sonido había sido fondo. Esa noche no. Esa noche cada segundo tenía peso. No marcaban el reloj del abuelo. No marcaban el reloj del cliente. Marcaban algo peor. Todo lo que todavía existía, pero ya no en abundancia. Y por primera vez, Dante no quiso silenciar ese sonido, porque entendió que quizá aún quedaba algo. No reparar atrás. Eso no. Pero impedir que el resto también se perdiera. El hombre volvió el viernes a las 3 en punto. Ni un minuto antes. Ni uno después. La puntualidad de quien entiende
que el tiempo no se negocia. Entró igual que la primera vez, paso firme, respiración tranquila, la misma dignidad silenciosa de quien ha aprendido a convivir con los años, sin pedirles permiso. Dante estaba sentado, pero había algo distinto. No llevaba la lupa. La lupa descansaba cerrada junto a la lámpara. Eso no ocurría casi nunca. Durante 40 años, sentarse en esa mesa había significado mirar de cerca, corregir, resolver. Ese día, por primera vez, estaba allí sin instrumento de defensa. El reloj esperaba sobre la madera, cerrado. La caja de bronce reflejaba la luz débil que entraba por el vidrio aún sucio. El hombre se acercó, miró el reloj, luego miró a Dante. No preguntó, pero la pregunta estaba completa en sus ojos. Dante sintió algo extraño, no miedo, algo más incómodo, la caída exacta de una identidad construida durante décadas, porque durante 40 años había sido el hombre que sabía qué decir, el hombre que abría una caja y encontraba explicación, el hombre al que otros llevaban lo que se detenía, y él devolvía movimiento. Eso había sido su armadura, más sólida que el apellido, más estable que cualquier costumbre, y ahora debía hacer algo que nunca había hecho de verdad, dejar esa armadura sobre la mesa. Respiró, miró el reloj una vez más y dijo: no pude. La frase cayó despacio, pesó más de lo esperado, no por vergüenza, por novedad. 40 años, miles de relojes, y muy pocas veces había pronunciado eso así. El hombre no reaccionó enseguida, solo apoyó una mano sobre el mostrador. Dante continuó. Dice que llegó hasta aquí, que sobrevivió, que alguien lo guardó, que alguien decidió no tirarlo, que alguien quiso traerlo. Su propia voz sonó distinta, más lenta, más honesta. Y dice también que hay cosas que no valen menos porque dejaron de funcionar. El hombre sostuvo esa frase, como quien reconoce algo conocido. Asintió. Mi nieto igual lo va a recibir. Dante tomó papel de envolver despacio. Las manos revelaron de nuevo el temblor mínimo. Ese temblor seguía ahí, pequeño, persistente, pero ya no intentó esconderlo. Doblar papel también era oficio. Lo hizo con cuidado, con memoria muscular, con 40 años guiando dedos que ya no obedecían igual. Entregó el paquete. El hombre lo tomó igual que al llegar, con ambas manos, como si el peso real no fuera metal. Antes de salir dijo: gracias por no inventar una solución. Dante no respondió enseguida, solo inclinó la cabeza. La puerta cerró y el sonido quedó suspendido. El taller volvió al tic-tac, pero ya no igual. La mesa quedó vacía, sin reloj, sin cliente, sin tarea inmediata, solo sus manos apoyadas sobre la madera. Miró la lupa, no la tomó. Miró la ventana. El polvo seguía allí. La luz de la tarde cruzaba sucia. Pensó en algo simple. Pasó años creyendo que ser útil era siempre reparar. Tal vez también había utilidad en aceptar límite. Y por primera vez, esa idea no sonó derrota, sonó madurez. Porque un maestro verdadero no es quien nunca falla, es quien sabe nombrar con honestidad lo que ya no puede salvar. El sábado, Dante cerró el taller a las 12 del mediodía. No recordaba la última vez que lo había hecho por decisión propia.
Había cerrado por fiebre, por feriados inevitables, por reparaciones eléctricas, por funerales, pero nunca porque sintiera que afuera había algo más importante que adentro. Giró la llave, escuchó el clic y permaneció quieto unos segundos, mirando la puerta cerrada, como si todavía esperara que alguien lo llamara de vuelta. Nadie llamó. Volvió al interior. Tomó la caja de zapatos, la misma de la noche anterior. La puso en el asiento del copiloto. Arrancó. 40 minutos de carretera. Sin radio, sin noticias. Solo motor, viento leve y un silencio distinto. El silencio del taller siempre estaba lleno de tic-tacs. El de la carretera tenía otra textura, más abierta, más incómoda, más honesta. Durante el trayecto, pensó varias veces en volver. No volvió. Cuando llegó, Valentina abrió la puerta con una expresión breve de sorpresa. No alarma, solo desconcierto, porque él no aparecía así, sin aviso, sin motivo práctico. Papá, Dante sostuvo la caja. ¿Puedo pasar? Ella tardó medio segundo. Luego abrió más. El apartamento olía a comida recién hecha. Había luz entrando por el balcón. Y también estaba el niño. 4 años. Pequeño. Quieto primero. Observando. Con esa mirada limpia que aún no aprendió a fingir interés. Dante ya lo conocía de fotos. Una vez lo había visto en persona. Poco tiempo. Muy poco. El niño miró directo y preguntó: sí, Teo. Valentina abrió la boca, pero Dante respondió antes. Soy Dante. El niño siguió mirando, procesando. Luego añadió, el de los relojes. Algo leve cambió en la cara de Dante. Casi sonrisa. ¿Sí? Ese mismo. Entraron. La caja fue a la mesa. Valentina la abrió despacio. Primero el dibujo, después la pulsera, después el muñeco. Sus dedos se detuvieron ahí. Lo sostuvo sin hablar. El silencio apareció. Pero no fue incómodo. Fue lleno. Como si ambos entendieran que ciertas cosas necesitan espacio antes de cualquier frase. Pensé que se había perdido, dijo ella. Él estaba en el taller. Valentina siguió mirando el muñeco, luego el dibujo. Nunca supe que lo guardaste. Dante tampoco sabía bien si lo había guardado o simplemente no se permitió perderlo. No explicó eso. No hacía falta. A veces una explicación reduce demasiado lo que en verdad pesa. El niño volvió. Traía piezas de encajar. Las dejó en el suelo. Miró a Dante. ¿Sabes jugar? Otra pausa breve, porque sentarse en el suelo parecía más difícil que fabricar una pieza suiza. No puedo aprender. Se agachó. Las rodillas protestaron. La espalda también. Pero se sentó. Tarde. Torpe. Real. El niño empezó a construir algo. Una torre incierta. Una pared sin lógica. Dante tomó 2 piezas. Intentó encajar. Falló. El niño corrigió. Así no. Y volvió a mostrar. Dante obedeció. Durante varios minutos no pensó en relojes. No pensó en clientes. Ni en entregas pendientes. Solo en colores, formas y una pequeña voz explicando reglas nuevas. En un momento levantó la vista. Había un reloj en la pared, blanco, simple, números grandes. Marcaba las 3:40. Y ocurrió algo mínimo, pero nuevo. No miró marca,
No calculó mecanismo, no adivinó fabricante, solo vio la hora. Las 3:40. Y entendió algo extraño. Por primera vez en décadas estaba mirando un reloj sin querer abrirlo, porque esa hora no necesitaba corrección, solo presencia. Valentina observaba desde la cocina, sin intervenir, sin forzar conversación. Eso también era una forma de cuidado. Más tarde, cuando el niño fue por agua, ella dijo: podrías venir más veces. No sonó acusación, ni reclamo, solo posibilidad. Y eso dolió más, porque posibilidad todavía significaba que no todo estaba cerrado. Dante asintió, despacio, como quien acepta algo que debería haber aceptado antes. El niño volvió, traía otra pieza. Ahora hacemos una casa. Dante tomó la pieza, la sostuvo, pensó en el reloj antiguo, en el hombre del viernes, en la frase: lo importante es lo que ya midió. Y entendió otra parte: también importa lo que todavía puede medirse, porque mientras algo siga abierto, todavía existe elección. Miró otra vez el reloj blanco. 3:47, 3:48, segundos simples, normales, pero ahora estaban ocurriendo del lado correcto, no detrás de un vidrio sucio, no bajo una lámpara solitaria, sino allí, con voces, con torpeza, con posibilidad. El tiempo nunca espera. Eso ya lo sabía. Lo nuevo era entender que aún así, mientras siga pasando, todavía pregunta: ¿qué harás conmigo ahora? Y esa pregunta no se responde mañana, se responde hoy, en la próxima llamada, en la próxima visita, en la próxima puerta que decides cruzar, porque el tiempo no se guarda, no se devuelve, no se repara, solo se convierte en aquello que elegiste vivir. Y eso, al final, es lo único que realmente queda.